cuando yo veo pues aquella imagen de... Habla de los Connie animales Aguirre. y de las personas muertas en el cuadro, entonces yo recuerdo aquella noche en la cual vi los animales por la carretera donde subimos en Guernica después que salimos de los refugios, y vi los animalitos muertos y las personas que estaban cubiertas con unos sacos muertas. Siempre me ha llegado la emoción. Habla Manoli Aguirre. Con los brazos abiertos, que pienso que podía ser mi abuela. Que la vieron así, o sea, no puedo en este momento. Me emociono. No puedo. El Guernica, de Picasso. Para estas dos supervivientes, el bombardeo de Guernica es un recuerdo imborrable. Casi medio siglo más tarde, Guernica sigue siendo un símbolo de destrucción. En los años 30 España era aún, en muchos aspectos, un país decimonónico, pero su guerra civil se convirtió en el campo de batalla de las ideologías del siglo XX. Hombres y mujeres de todo el mundo fueron a España a luchar por la democracia, el comunismo o el fascismo. Ideologías que ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, tienen significados muy diferentes a los que entonces tenían. La Guerra Civil Española. Tercer episodio. La Guerra de los Idealistas. Europa en 1936. Hitler estaba en el poder desde hacía 3 años. Mussolini gobernaba Italia desde 1922. En la Unión Soviética, Stalin había iniciado las purgas de sus enemigos. La democracia estaba a la defensiva en todas partes. Gran Bretaña y Francia temían una nueva guerra europea, y entonces llegaron noticias de España. Todo es confusión y la turbulenta España. Tales son los resultados de la anarquía y la división de un pueblo. Los noticiarios extranjeros tenían una simple explicación: anarquía. Pero la verdad es que la crisis española confundía a los extranjeros. Para comprenderla mejor, la explicaban a través de sus propias ideologías. España se convirtió en la obsesión europea. Habla Stephen Spender. La idea del liberalismo español y de los trabajadores españoles, el pueblo español, parecía una causa muy apasionada y pura. Recuerdo que mi tutor en la Universidad de Oxford decía que era la única causa de su vida en la que había alternativas absolutas: el bien representado por la República y el mal representado por las fuerzas franquistas. La convicción de la izquierda no era mayor que la de sus enemigos de la derecha. Renzo Lodoli era un fascista italiano. Yo creía que era necesario defender el cristianismo en España. Se encontraba asediado. Nosotros creíamos que el fascismo era válido como doctrina social y política. De manera que era nuestro deber ir a luchar contra aquellos que querían más o menos lo que nosotros queríamos. Ad aiutare coloro che più o meno volevano le stesse cose nostre. Inmediatamente, ambos bandos buscaron y encontraron el apoyo de aliados extranjeros. En el mundo liberal y democrático,
había una fuerte corriente de simpatía hacia la República, pero en cuanto a ayuda material, eso ya era otra cuestión. Por su parte, los rebeldes consiguieron ayuda inmediatamente. Franco no era ideológicamente un fascista, más bien era un monárquico conservador que obtuvo el apoyo de los dictadores fascistas europeos. Y fue así como Franco quedó identificado con esa ideología. A pesar de eso, no existe prueba alguna de que el golpe de Estado militar en España fuera fruto de un complot fascista internacional. Todo lo contrario, en el verano de 1936, España prácticamente no figuraba en los planes de Hitler. Hitler estaba construyendo una maquinaria de guerra para sus propios propósitos, la expansión hacia el este y la represión de sus enemigos políticos en Alemania. Hitler prometió a Gran Bretaña que no intervendría en España. Esta fue la primera de muchas mentiras diplomáticas en torno a la guerra civil, porque la verdad era que Hitler ya había enviado ayuda militar a España. 2 días después del alzamiento, Franco pidió ayuda al Führer. Hitler temía el control del estrecho de Gibraltar por parte de un gobierno hostil en España y decidió enviar no solamente las baterías antiaéreas y los aviones de combate que Franco había solicitado, sino un escuadrón completo de aviones de transporte Junker para trasladar al ejército de África desde Marruecos a la península. Unos 1.500 soldados fueron transportados a Sevilla para iniciar la ofensiva sobre Madrid. Estas fuerzas disciplinadas y bien entrenadas desempeñarían un papel importantísimo en la guerra. Hitler diría más tarde que Franco debería haber levantado un monumento al Junker 52 en agradecimiento por la victoria. Claro que Hitler también tenía que estar bastante agradecido. Su ayuda fue más tarde recompensada con el envío de mineral de hierro español a Alemania, mineral que permitiría a Alemania adelantar sus preparativos de cara al conflicto que se avecinaba. Pero en 1936 mucha gente todavía creía que se podía evitar otra guerra mundial. En 1936 Mussolini todavía no se había convertido en un títere de Hitler. Incluso en Inglaterra había quienes creían que se podría convertir en su aliado. Pero la conquista italiana de Abisinia demostraba claramente las ansias expansionistas del duce. Quería hacer del Mediterráneo el Mare Nostrum, otro lago italiano. Por eso Mussolini consideraba esencial que la entrada a su lago estuviera controlada por un gobierno amigo. Desde el principio de los años 30 había apoyado conspiraciones derechistas contra la democracia española, había proporcionado ayuda económica a la falange de José Antonio y había entrenado militarmente a grupos ultraderechistas españoles en Italia. En 1934 Mussolini había suscrito un acuerdo para proporcionar armas a monárquicos españoles que conspiraban contra la República. Cuando se produjo el alzamiento envió 12 bombarderos, la primera ayuda militar extranjera a la guerra civil. Mientras Italia y Alemania prestaban ayuda a los rebeldes, Léon Blum, primer ministro del gobierno del Frente Popular francés, se identificaba lógicamente con la República Española. Léon Blum temía que Francia quedara aislada. Aún no se había borrado la memoria de las enormes pérdidas francesas en la Primera Guerra Mundial. Francia tenía 2 potencias fascistas a sus costados y corría el peligro de quedar encerrada en un triángulo fascista. Blum fue a Londres a discutir un tratado de seguridad con los británicos. Antes de abandonar París, ordenó el envío de armas a España. En esta reunión con el ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, España no figuraba en el temario, pero Blum sacó el tema. A su regreso a París describió la conversación a Jules Motte, miembro de su gobierno. Blum m'a raconté
Blum me habló de sus conversaciones con Iden y de la posición anti-europea que tanto Iden como sus colegas habían adoptado. Iden le dijo a Blum que no debíamos inmiscuirnos, que aun en el caso de que estallara un conflicto europeo en torno a España, Inglaterra, que estaba distante de todo eso, permanecería neutral. Por lo tanto, ya que Francia no podía contar con el apoyo inglés, haría bien en adoptar la misma postura que los ingleses. Y creo recordar que Blum me dijo que esta sería una postura cobarde. En Londres, el gobierno británico estaba preocupado. Baldwin, el primer ministro conservador, y sus ministros querían evitar a toda costa otra guerra mundial. Su gran temor era que el conflicto se iniciara en España. Alex Douglas Hume era diputado conservador. Si país tras país entraban en la guerra, nadie podía vislumbrar el final. Podía desencadenarse un conflicto europeo. Mussolini andaba creando problemas por todo el Mediterráneo. El Japón estaba intranquilo y, naturalmente, el rearme alemán iba a toda marcha. Así que nosotros temíamos vernos envueltos en otro conflicto. La actitud británica no fue precisamente una gran ayuda para el primer ministro francés. Su proyecto de mantener la paz en Europa protegiendo a España topaba además con fuerte oposición interna. Sus ventas de armas a España habían dividido a su propio gobierno y amenazaban con crear disturbios. Así que Blum anuló las ventas de armas y formuló una nueva política. El 2 de agosto el gobierno francés anunció que había decidido hacer un llamamiento urgente a los gobiernos interesados para formalizar un pacto de no intervención. El gobierno británico, con el apoyo de la oposición laborista, respondió inmediatamente al llamamiento. Creo que Francia y Gran Bretaña sentían lo mismo ante el tema. Nosotros no queríamos vernos involucrados. Y Blum, Blum fue el que inventó la política de no intervención, que no era, desde luego, una política heroica, pero era una política pragmática. El cierre de la frontera con Francia fue un duro golpe para la República Española. Bajo las leyes internacionales, la República tenía perfecto derecho a comprar armas en el extranjero, pero la no intervención se lo impedía. Efectivamente, nadie puede decir que fuera una política heroica. Era simplemente una argucia diplomática bajo la cual cada país podía perseguir sus objetivos individuales. Los otros países podían así luchar sus batallas sin llegar a ir a la guerra. En realidad, nadie creía que esta política pudiera limitar la magnitud de la guerra civil. De lo que sí servía España era de válvula de escape para las pasiones políticas del resto de Europa. Hoy en día, cuando se dice fascista, se piensa en la violencia, en la dictadura. Pero los que éramos jóvenes en esa época no conocíamos otra cosa. Habíamos crecido y habíamos sido educados bajo el fascismo. Estábamos convencidos de que constituía una fórmula válida para resolver los problemas sociales. No todos los italianos estaban tan convencidos. Giovanni Pesce se había exilado en Francia huyendo de la Italia de Mussolini. La lucha del pueblo español era también la lucha contra el fascismo italiano. Esta es la razón por la que vine de voluntario a luchar en España. Dolores Ibarruri, la pasionaria, era diputada comunista en las Cortes. Sus encendidos discursos sirvieron para incrementar el apoyo internacional a la República. La pasionaria había venido a París para pedir apoyo, ayuda del pueblo francés y del gobierno francés. Per chiedere aiuto, sostegno al popolo francese e al governo francese. Expresión de solidaridad del pueblo francés para con el pueblo español. Que el pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad.
Finalizó su discurso diciendo: si España es derrotada, el mundo quedará bañado en sangre. Así que yo, que era un joven militante del movimiento antifascista, dije que yo también debía contribuir. En Alemania, los comunistas habían sido las primeras víctimas del terror nazi, y cuando Hitler manifestó claramente su apoyo a Franco, los comunistas alemanes vieron bien claro en qué bando estaban. Yo creo que a nosotros, los alemanes antifascistas, nos afectaba más que al resto. Teníamos la experiencia de Hitler. Miles de alemanes antifascistas estaban en cárceles y en campos de concentración, y nos dimos cuenta enseguida que las intenciones de Franco eran las mismas que las de Hitler. Las consecuencias de la Gran Depresión económica en las ciudades europeas empujaba a miles de voluntarios al campo de batalla español. La mayoría eran comunistas. Frank Deegan era un estibador de Liverpool en paro. Yo creía que si Hitler y Mussolini conseguían ayudar a Franco a que ganara la guerra, esto significaría una derrota para el movimiento obrero en todo el mundo. Pensábamos que los fascistas de todo el mundo se habían aliado. Así que se hizo un llamamiento para reclutar voluntarios que apoyaran a la República. El llamamiento vino de Moscú. El Comité Internacional de Dirigentes Comunistas, Comintern, organizó una columna internacional de voluntarios. Sin embargo, Stalin tenía sus dudas. En esos momentos estaba intentando forjar una alianza con Francia y Gran Bretaña y no quería asustar a esos gobiernos con una intervención comunista en España. Al principio no envió armas. Lo que envió fueron consejeros militares, diplomáticos y víveres. Cuando el primer barco soviético llegó a Barcelona, la euforia inicial se convirtió en decepción cuando se comprobó que el envío no contenía las armas que la República necesitaba, sino botes de leche condensada. Las armas llegarían más tarde. Mientras, el conde Chano, ministro italiano de Relaciones Exteriores, se reunía con Hitler en Alemania. Acordaron aumentar la ayuda a España, en parte para contrarrestar la ayuda soviética y en parte porque Hitler había decidido pasar a la ofensiva contra las democracias. Lo que inicialmente había sido una decisión espontánea en respuesta a la petición de Franco, se convirtió en política concreta, en un frente común anticomunista. Pocos días después de este encuentro, Mussolini se referiría por primera vez al eje Roma-Berlín. La guerra de España había contribuido a unir a Italia y Alemania, un paso más hacia la Segunda Guerra Mundial. El mundo era muy diferente en 1936. Estados Unidos no desempeñaba un papel decisivo en la política mundial. Aún persistía en mantenerse al margen de los asuntos europeos. Roosevelt decidió desentenderse del conflicto español. Sin embargo, permitió que la compañía petrolífera Texaco abasteciera a los nacionalistas. En Londres, el Comité de No Intervención estudió las acusaciones de intervención alemana, italiana y portuguesa. El comité estaba presidido por los británicos, pero en realidad a nadie le interesaba que se probaran estas acusaciones. No es extraño que el propio embajador alemán, von Ribbentrop, comentara que un nombre más apropiado para este organismo hubiera sido el de Comité de Intervención. Esta intervención era bien evidente en la Batalla de Madrid. Hasta octubre de 1936, el cielo de Madrid estaba dominado por la aviación rebelde, dotada de aparatos italianos y alemanes. La aviación republicana estaba en inferioridad, hasta que llegaron los aviones soviéticos. Antes de que llegara la ayuda soviética, yo había visto manifestaciones de mujeres en la Gran Vía levantando los puños ante los aviones italianos y alemanes y gritando: "¡No pasarán!". 2 semanas más tarde aparecieron otros aviones sobre Madrid, pero esta vez volaron muy bajo y no soltaron bombas. Todos los que estaban mirando vieron que ya no eran alemanes ni italianos, sino aviones rusos, y el griterío se extendió por toda la ciudad.
Son nuestros. Son nuestros. Un día que estábamos viendo, oyendo el paso de los aviones, vimos unos pequeños aparatos de aviación como de cabeza muy gorda, ¿no? Que eran los famosos chatos, ¿no? Que evolucionaban con una velocidad increíble. Había dos tipos de aparatos, los chatos y los moscas, ¿no? Que evolucionaban y que derribaron algún aparato nacional. La gente empezó a emocionarse, a gritar ¡Viva Rusia!, se abrazaba. 15 semanas después del comienzo de la guerra, la capital de la República había quedado en primera línea. Gran parte de la zona republicana quedaba a sus espaldas. Los rebeldes habían conquistado territorio al norte y al oeste de la capital. La gran ofensiva sobre Madrid se inició el 7 de noviembre. Con solo 25.000 soldados, los nacionalistas pretendían conquistar una ciudad de 1 millón. Franco incluso había preparado las listas de detenciones que llevaría a cabo en Madrid. Las milicias republicanas habían caído derrotadas en casi todas las batallas anteriores. Nada hacía suponer que el pueblo madrileño iba a oponer una tenaz resistencia. No pasarán se había convertido en el lema de Madrid y de toda la España republicana. El gobierno de Largo Caballero había abandonado la capital para trasladarse a Valencia. Lo mismo había hecho gran parte de la población. Los que permanecieron en Madrid preparaban una defensa desesperada. El general Miaja, uno de los muchos militares que habían permanecido fieles a la República, dirigía la Junta de Defensa que gobernaba la capital. El comandante comunista Enrique Lister estaba al frente de uno de los sectores. La población de prepararse para recibir al enemigo con agua caliente, con aceite, con todo lo que fuese, desde los balcones, desde las azoteas, se había creado todo un ambiente. Realmente la defensa de Madrid, más que a los milicianos, se debe al pueblo de Madrid en su conjunto. Entonces esta gente se incorporó a la lucha, pero sin pasar por casa. Salieron del comercio, les entregaron unas bombas de mano y les entregaron un fusil, y con la chaqueta y el pantalón de diario, ¿no? Se subieron a vehículos que había preparados, a un tranvía, y se fueron a luchar. Esto realmente fue impresionante y realmente fue hermoso. Fue uno de los momentos más hermosos de la guerra. En la defensa participaban todos. Los oficiales leales planeaban la defensa. Los ciudadanos cavaban las trincheras. Los partidos políticos reclutaban voluntarios para las milicias. Pero ya existían las primeras unidades militares de la República. Aún no estaban muy bien entrenadas ni equipadas, pero el nuevo Ejército Popular era naturalmente una fuerza mucho más efectiva que las anteriores milicias bajo el control de diferentes partidos y sindicatos. La resistencia popular había crecido ante el avance de las tropas franquistas y al aliento de una enorme campaña propagandística. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Wir entfernen Vaterland geboren, nahmen nicht als harten Herzen mit. En muchos países, el recuerdo de la Guerra Civil Española se mantiene vivo a través de las brigadas internacionales. Los 40.000 voluntarios que acudieron a España en defensa de la República siguen constituyendo un ejemplo único de solidaridad internacional. Eran franceses, griegos, polacos, italianos, americanos, irlandeses, australianos, suecos, suizos. De 2.000 voluntarios británicos, 500 quedaron enterrados en España. Pero ya habían transcurrido 4 meses de guerra
y Madrid estaba asediado cuando esos voluntarios ocuparon sus posiciones en el frente. Uno de los primeros batallones era predominantemente alemán. Había adoptado el nombre de Ernest Thälmann, el dirigente comunista alemán recluido en un campo de concentración. Habla Billy Burger. Nos recibieron con enorme cariño. Sabían por qué habíamos venido. Tenían un grito para todos nosotros. ¡Viva Rusia! Nos trataban como si fuéramos rusos. Y solo paulatinamente se fueron dando cuenta de que éramos alemanes. Hasta ese momento, Madrid había sido bombardeado por alemanes, la Legión Cóndor, y de repente había alemanes combatiendo a su lado. Estos comunistas alemanes, con disciplina militar y con la disciplina política del que ha sido perseguido, se convirtieron en un ejemplo para los combatientes españoles. Habla Narciso Julián. El verlos, aparte del júbilo, de sentir, ¿no?, la solidaridad, el calor de todo, pero para mí fue impresionante verlos, ¿no? Y fue una experiencia muy grande desde el punto de vista de la necesidad que nosotros teníamos de aprender en ese sentido lo que era la disciplina, lo que era un ejército y demás, que hasta ahora éramos milicias, no éramos todavía un ejército regular. No todos acogieron con tanta alegría a los voluntarios extranjeros. En Cataluña, los anarquistas temían que las brigadas internacionales sirvieran para aumentar la influencia política de sus rivales, los comunistas. Pero en el Madrid asediado la población agradecía cualquier ayuda. Las brigadas internacionales fueron enviadas rápidamente al frente para contener la ofensiva nacionalista. En el sector de la Casa de Campo los republicanos resistieron. El 15 de noviembre de 1936 las tropas rebeldes consiguieron ocupar parte de la ciudad universitaria. Las brigadas internacionales contuvieron el ataque en la Facultad de Filosofía y Letras. 2 días más tarde se libraba uno de los más sangrientos combates en el Hospital Clínico. Los voluntarios alemanes defendían una planta del hospital ante el ataque de las tropas moras de Franco que ocupaban la planta inferior. Nosotros estábamos en el tercer piso. Hacíamos agujeros en el suelo para tirar bombas de mano hacia abajo. Era una lucha sin frentes. Nunca hubo un frente definido. Wirklich echte, klare Fronten, abgegrenzte Fronten gab es in diesem Kampf kaum. El frente quedó finalmente estabilizado. Madrid resistió. Franco cambió de objetivos. La guerra civil se convirtió en un laboratorio de pruebas para las armas modernas. Pocos años más tarde, Londres, Hamburgo, Tokio, Leningrado y otras ciudades sufrirían los efectos de las nuevas máquinas de destrucción. Pero hasta este momento, ninguna ciudad de la historia había sufrido lo que sufrió Madrid.
Imágenes como estas dieron la vuelta al mundo y reforzaron la corriente de simpatía hacia la República. Escritores como Ernest Hemingway vinieron a España como reporteros y se convirtieron en propagandistas. Los complejos orígenes de la guerra civil se transformaban en las certezas poéticas del bien y del mal. Vaughan Phillips, que más tarde sería el único comunista en la Cámara de los Lores, fue a España como conductor de ambulancias. El poeta inglés Stephen Spender fue con él a España como observador. Estábamos obsesionados por la idea de que esa era la causa suprema de nuestro tiempo. Una causa de poetas y escritores. La causa de la libertad. Y creíamos que si no se derrotaba al fascismo, no podríamos seguir existiendo como escritores. Como tantos otros intelectuales británicos, Spender era en esa época miembro del Partido Comunista, pero representaba una corriente de pensamiento liberal. Yo creo que hubo otra generación posterior, la de John Corford y Julian Bell, muertos en España, que sintieron que querían sumergir su literatura, su independencia intelectual, incluso su propia existencia como intelectuales, que les parecía subjetiva dentro de la objetividad del marxismo. Esa fue también la generación de Philby McLean. Philby era corresponsal del diario londinense The Times en el bando nacionalista. En realidad era un espía soviético. Julian Bell había desarrollado la ideología marxista en la Universidad de Cambridge. En las universidades, muchos miembros de la clase dirigente británica se convirtieron al comunismo, convencidos de que era la única defensa posible ante la amenaza fascista. Aún no se había dado a conocer la realidad de la Rusia de Stalin. Para otros intelectuales como George Orwell, la Guerra Civil Española constituyó una educación en los peligros del totalitarismo comunista. El escritor inglés luchó en las milicias del POM, un partido marxista independiente y anti-estalinista. La represión a la que los comunistas prosoviéticos sometieron al POM significó un enorme desengaño para aquellos que consideraban a la República una democracia. La mayoría de los voluntarios internacionales eran comunistas. Los que no lo eran se sentían aislados. Recuerdo que conocí en el frente de Madrid a un joven inglés de buena familia que me dijo: ¿sabes? Yo vine a España y me alisté en las brigadas internacionales porque creía que era una organización democrática y liberal. Me encontré con que era una organización comunista. Y luego dijo: me pasaré lo que me queda de vida andando cada día hacia ese cerro cercano y así acabaré. Estaba desilusionado, aunque aceptaba la situación. Murió 6 semanas después. Sin embargo, a los ojos de muchos españoles la ayuda soviética era la salvación. Teresa Pàmies era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Es que Rusia nos ayudaba. Era el país que traía armas al gobierno de la República legítimo. Nosotros veíamos unos barcos en Barcelona y aquel sentimiento de adhesión mítica se convirtió en un sentimiento muy concienciado. Esta solidaridad también tenía su aspecto comercial. Las armas habían sido pagadas con las reservas españolas de oro enviadas a la Unión Soviética. Con las armas llegaba además la influencia política. La moral combativa de los madrileños se veía sostenida por películas soviéticas como Kronstadt, glorificando la Revolución Rusa. Sin embargo, la influencia rusa no servía para alentar la Revolución Española, todo lo contrario. La enorme disciplina comunista en el frente y en la retaguardia atrajo el apoyo de amplios sectores liberales, de todos aquellos a los que aterrorizaba el caos revolucionario de los anarquistas. A fines de 1936, Stalin escribió una carta en francés diplomático a Largo Caballero, afirmando que la República debía buscar el apoyo de los liberales y de los campesinos conservadores. Es necesario impedir que los enemigos de España la consideren una república comunista, escribía Stalin. No olvidemos que Stalin aún buscaba el apoyo de Francia y Gran Bretaña. En esos momentos aún no eran sus aliados ante la amenaza de Hitler.
Las intenciones de Hitler en España eran cada día más claras. Su embajador reconoció formalmente al régimen de Franco durante la batalla de Madrid y ahora sí que el Führer no podía permitir que los rebeldes perdieran la guerra. Alemania incrementó su ayuda militar y envió instructores para entrenar a los oficiales nacionalistas. Esta ayuda dio a Franco una ventaja, pero no una superioridad aplastante. Los nacionalistas dominaban aproximadamente un 60% del territorio nacional, pero carecían de tropas suficientes para lanzar una ofensiva general en busca de una rápida victoria. A pesar de que Madrid estaba casi cercado, la República resistía. Los aliados de los nacionalistas se impacientaban, especialmente Mussolini. Sin molestarse en consultar a Franco, empezó a enviar grandes contingentes de voluntarios italianos a España. Entraron en combate en Málaga. Fue una victoria fácil. Esta victoria redujo el frente y elevó la moral nacionalista. Su siguiente objetivo fue completar el cerco de Madrid, inicialmente por el sur, atravesando el valle del Jarama. Los refuerzos republicanos enviados al frente incluían unidades de las brigadas internacionales. El intento nacionalista fracasó. 10 días de intensos combates y enormes pérdidas no sirvieron para estrechar el asedio. Inmediatamente se produjo un nuevo intento, esta vez por el norte, en Guadalajara. Los italianos, seguros de que sería otro paseo militar, convencieron a Franco para que les dejara actuar por su cuenta. En el lado republicano, los voluntarios de la brigada Garibaldi tomaron posiciones frente a sus compatriotas. Esta era la posición del batallón Garibaldi. El puesto de mando estaba cerca del bosque. Los fascistas estaban allí, y allí, en toda esa zona. Alrededor del mediodía, vimos que se aproximaban 2 coches. Los paramos y nos dijeron: somos italianos. Les contestamos: nosotros también somos italianos. Giovanni Pesce y sus camaradas habían encontrado lo que habían venido a buscar en España, la oportunidad de combatir a los italianos fascistas. Empezaron a levantar las manos y empezaron a gritar: no disparéis, somos italianos como vosotros. No tenemos la culpa de que Mussolini nos haya enviado aquí. Nos habían dicho que nos enviaban a Abisinia. Los tomamos prisioneros y los llevamos al puesto de mando. La derrota de los fascistas italianos en Guadalajara enfureció a Mussolini. Decidió que ningún voluntario podría volver a Italia hasta que se obtuviera una victoria. Estaba entrando más ayuda externa que nunca en España, no la suficiente como para tener una influencia decisiva en el conflicto, solo para prolongarlo. La batalla de Madrid había acabado en tablas. Así quedaría hasta el final de la guerra 2 años después. Los nacionalistas se lanzaron a la conquista del norte. Parte del País Vasco estaba aún en poder de la República. El País Vasco había quedado aislado del resto de la zona republicana desde los primeros días de la guerra. Sus recursos minerales y su industria pesada lo convertían en un importante objetivo militar. El País Vasco era también una región especial en otros sentidos. Era la única zona republicana donde católicos conservadores combatían junto a anarquistas y socialistas. En la lucha contra los vascos no cabía el calificativo de cruzada. El País Vasco seguía siendo una de las regiones más religiosas de España, el único lugar en el que los católicos rezaban por la derrota de Franco. Vascos de todas las ideologías estaban unidos por unas aspiraciones autonómicas. Eran aspiraciones que la República había reconocido, aspiraciones que los nacionalistas, obsesionados por la unidad de la patria, se disponían a aplastar. La ofensiva se inició el 31 de marzo. El general Mola había amenazado con arrasar el País Vasco. Casi lo consiguió, pero antes los nacionalistas tenían que cortar todas las líneas de aprovisionamiento. El bloqueo marítimo de los puertos republicanos era otro serio problema para Gran Bretaña. Varios mercantes británicos que transportaban legalmente víveres a la República esperaban una solución al problema en el puerto francés de San Juan de Luz.
El gobierno británico no se atrevía a desafiar el bloqueo de la marina franquista dando escolta militar a los mercantes. A pesar de las protestas en la Cámara de los Comunes, Anthony Eden anunció que los barcos de guerra británicos solo escoltarían a los mercantes hasta una distancia de 3 millas de la costa vasca. Simultáneamente, los británicos estaban negociando en secreto con las autoridades nacionalistas sobre las concesiones mineras inglesas en España. El 19 de abril de 1937, el capitán Roberts decidió levar anclas y abandonar San Juan de Luz antes de que las provisiones para Bilbao se pudrieran en sus bodegas. Desafiando los consejos de la Marina de Guerra británica, zarpó hacia Bilbao. Su hija Fifi estaba a bordo. A las 10 de la noche levamos anclas y zarpamos sin luces. Nos hicieron señales desde el puerto, pero mi padre no hizo caso. No tuvimos problemas. A pesar de las advertencias británicas y de la amenaza de las minas a la boca del puerto, el Seven Seas Spray, espuma de los 7 mares, llegó a puerto. Fuimos los primeros en llegar. En Bilbao las provisiones que quedaban no hubieran durado más de 4 días. Todo el mundo nos aclamaba, sonaban las sirenas, fue un gran recibimiento. Subimos por la ría y todos estaban colgados de las ventanas aclamándonos. Fue bastante emocionante. El capitán Roberts y su hija Fifi se convirtieron en los héroes de los vascos. Su travesía demostraba que el bloqueo nacionalista era un mito y otros barcos ingleses llegaron con alimentos. De todos modos, a los vascos ya no les quedaba mucho tiempo para celebraciones. Guernica, con 7.000 habitantes, estaba a 15 kilómetros del frente. Era y sigue siendo el corazón del País Vasco, con el árbol de Guernica como símbolo ante el que tradicionalmente los reyes españoles habían jurado respetar y defender sus libertades. El 26 de abril de 1937 era día de mercado en Guernica. Habla Ignacia Ozamiz. Ahora están los jardines en Guernica y todo eso pues estuvo muy bien, pero ya vinieron tarde a las 4 menos cuarto. Ignacio Ozamiz vivía en Guernica con sus 2 hijas, Connie y Manoli. Entonces, estando ahí, en el polígono ese, yo vi enfrente los montes de Oiz que están, y por allí vi aparecer los aviones. Primeramente vino uno. Él se dio las vueltas con sabidas, pero ya nos habíamos acostumbrado a verle a dar las vueltas y marcharse. Pero no pasaron ni 10 ni 15 minutos. Llegaron y los pudimos contar. Eran 8 los que aparecieron todos en una línea. Negros, muy negros, los recuerdo. Y cuando empezaron, a mí no se me olvidará el sonido que traían las bombas, ¿no? Que era como que... Y bueno, entonces era todo gritos, ¿no? ¡Ay, pim, pum! Entonces se oía eso, el estruendo ese tan tremendo. Y eso repetidas veces. Me acuerdo que Concha Ulate y todas estas, ¡ay, otra vez! Y unos silbidos y claro, y cada vez veías que se movía todo y que venía humo y que venía calor y todo eso. 43 aviones, la mayoría alemanes, tomaron parte en el bombardeo de Guernica. Karl von Nauer era uno de los jefes de escuadrilla de la Legión Cóndor que bombardeó Guernica. Eso no afectó mi vida. Yo participaba en esos ataques porque era parte de mi deber como militar, cumpliendo órdenes y jugándome la vida. En aquel entonces creíamos que estábamos luchando en una guerra contra el comunismo. Es posible que la Legión Cóndor creyera que los vascos eran comunistas, pero el mando nacionalista español conocía la verdad. Lo cierto es que para ambos bandos Guernica no tenía valor sentimental alguno. Era simplemente un objetivo militar. Tenía una pequeña fábrica de municiones
y los soldados republicanos en retirada tenían que cruzar la población para llegar a la última línea de defensa en torno a Bilbao. Los alemanes dicen que sus instrucciones eran bombardear el puente y el cruce de carreteras junto a Guernica para cortar la retirada hacia Bilbao. En 3 horas se arrojaron toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre Guernica. La población quedó prácticamente arrasada. Los objetivos militares, la fábrica de armas y el puente quedaron intactos. Veíamos que el viento desviaba las bombas y no acertábamos al puente. En realidad, los Junker eran aviones comerciales convertidos en bombarderos. Había lo que llamábamos una olla debajo del avión. Podíamos retirarla durante el despegue y colocarla en vuelo. El pobre ayudante tenía que bajar por una escalerilla y meterse allí con gafas y casco y con un telémetro muy primitivo. Los alemanes no explican por qué no se utilizaron otros aviones de bombardeo más precisos para destruir el puente, ni por qué se ametralló a la población que huía, ni la magnitud de esta operación frente a un objetivo de relativa importancia. Pero el impacto que yo recuerdo con 9 años fue para mí, al salir, el foco de calor que me dio a la cara. Porque estaban ardiendo todos los edificios que estaban continuos a las fábricas. Estaban ardiendo y todo estaba, el cielo estaba reflejado todo rojo. 2 días después del bombardeo, Fifi Roberts y su padre fueron a ver las ruinas de Guernica. 45 años más tarde, regresó a Guernica para ver reconstruida la ciudad devastada que había fotografiado con su nueva cámara en 1937. Había muchos refugiados y no creo que supieran ni dónde iban ni lo que harían. Iban en carros, en carretillas, en cualquier vehículo, cargados con sus posesiones. Cuando llegamos a Guernica no quedaba ni un edificio en pie. Había cascotes por todas partes y algunos soldados buscando víctimas entre las ruinas. No vimos cadáveres, pero aquello era la destrucción absoluta. Luckily, we didn't see any, but the place was an absolute shambles. 72 horas después del bombardeo, las tropas nacionalistas ocupaban Guernica. La Guardia de Honor ante el árbol de Guernica formaba parte de una intensa campaña propagandística destinada a contrarrestar el impacto mundial que había tenido la noticia del bombardeo. La propaganda nacionalista intentó culpar a los propios vascos de la destrucción de Guernica. Que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco. Hubo quienes llegaron a creer esta versión. El principal objetivo de los nacionalistas quedaba a su alcance. Para proteger sus industrias, los vascos habían construido el llamado cinturón de hierro alrededor de Bilbao, pero el cinturón no les protegía de los intensos bombardeos. Ante la inminente caída de Bilbao, las democracias occidentales se vieron finalmente en la obligación de prestar alguna ayuda. Los niños republicanos fueron catalogados, vacunados y etiquetados. Los barcos habían de transportarlos a Inglaterra, Bélgica, Francia, Estados Unidos o la Unión Soviética.
cinturón de hierro no pudo impedir que los nacionalistas conquistaran Bilbao. Al poco tiempo los barcos salían de Bilbao con otros cargamentos. La España nacionalista exportaba mineral de hierro. Entre sus clientes se encontraban Alemania y Gran Bretaña. Ambos países utilizarían el mineral para su industria armamentista. La no intervención no interfería con el comercio ni podría prevenir la guerra que se avecinaba. La Guerra Civil Española.